Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo, donde ofrecemos opiniones impopulares y demolemos algunos mitos. Y todo lo hacemos con apoyo del pensamiento crítico, de la razón, de la lógica, de los hechos, de los datos, de la realidad, del universo que nos rodea. Si le gusta el canal, si le gusta el video, le vamos a agradecer que se suscriba y haga clic en me gusta, que esto ayuda a que lleguemos a más personas. Algunas personas nos apoyan en Patreon con una pequeña o no tan pequeña aportación mensual, o en GoFundMe con una aportación por una sola vez. Si quiere hacerlo, se lo vamos a agradecer porque permite que sigamos adelante con este canal y con nuestro canal hermano Cosas que Sabemos, dedicado exclusivamente a cápsulas sobre ciencia. Y la opinión impopular o mito de hoy se refiere a cómo se construye una sociedad laica. Hola, la historia nos dice que una sociedad laica, una sociedad en la que la Iglesia no juega un papel central en la toma de decisiones sociales, económicas y políticas, es una sociedad mucho más habitable, mucho más amable, mucho más adecuada para que se realicen sus ciudadanos, sus habitantes. También los hechos nos enseñan que una persona que no vive arrojada por la superstición, por las creencias, por los dictados que otros dicen que le han dado los dioses, son personas que viven más felices, de manera más plena y con mayores posibilidades de desarrollarse sin miedo, ejerciendo plenamente su derecho a la dignidad. La duda, desde que surgió en firme durante la Ilustración, esta idea de que se podía sacar a la religión del papel central que había jugado en la vida de las sociedades desde tiempos inmemoriales a lo largo de toda la historia humana, momentos en que incluso se pensaba que los emperadores eran dioses, fue cómo se consigue este ideal que parece razonable y bueno. Quien me conoce, quien ha visto el canal, sabe que en parte nos dedicamos precisamente a promover esas sociedades laicas, esas sociedades libres de la superstición que resultan sociedades mucho más deseables que la que tenemos, sociedades mucho más razonables, sociedades que no creen en la mentira y consideran que la certeza es un elemento positivo. Para eso precisamente escribí yo, No por Dios, Ateísmo para Principiantes, un libro dedicado sobre todo a quienes se descubren ateos y se horrorizan para decirles, no, ser ateo es bueno, ser ateo es estar del lado correcto de los hechos, del lado correcto de la historia. Y estoy escribiendo otro libro que espero terminar finalmente este año, dedicado al tema del laicismo concretamente, y del que me gustaría compartir una historia que creo que es reveladora sobre este tema. Y para contar esta historia tenemos que hacer un largo viaje, tenemos que ir hasta Moscú, situarnos por ejemplo en la Plaza Roja mirando hacia el Kremlin, ese palacio que ha sido la sede del poder desde el siglo XIII, desde tiempos de Iván el Terrible, en Rusia, luego en la Unión Soviética y finalmente otra vez en Rusia desde 1991. Si giramos a la izquierda y caminamos hacia el río Moscova y luego bajamos por la ribera del río Moscova en un paseo de unos 18 o 20 minutos, llegaremos a la Catedral del Cristo Salvador de Moscú. Este templo se sitúa exactamente donde antes estuvo la Catedral del Cristo Salvador de Moscú. La catedral original fue construida por orden del zar Alejandro I como agradecimiento a Dios por haber triunfado sobre la invasión de las tropas francesas al mando de Napoleón Bonaparte en 1812. Los planes eran que la catedral se inaugurara en el 70 aniversario de aquel histórico triunfo, en 1882, pero para sorpresa de nadie, las obras estaban retrasadas. Esto fue un problema para el gran compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky, que planeaba estrenar precisamente en esa catedral ya consagrada en 1882 su obertura 1812, una de las grandes obras de la música universal dedicada precisamente a ese triunfo contra Napoleón Bonaparte. Si usted la escucha alguna vez y sobre todo si lo hace en vivo, trata de que sea en alguna representación donde se utilicen al final cañones, porque los cañones como instrumentos de una orquesta sinfónica son absolutamente impresionantes. Pero la obra de construcción no se terminó a tiempo y la obra musical tuvo que estrenarse en una tienda que se erigió junto a la catedral. En 1917 sobrevendría la Revolución Rusa que depuso a los zares y pretendió instalar una democracia. La revolución devino en una guerra civil que finalmente ganaron los bolcheviques, que entre otras cosas fusilaron a toda la familia del entonces zar Nicolás II. Cuando los bolcheviques accedieron al poder, su líder Vladimir Ilich Ulyanov Lenin
decidió emprender una feroz campaña de persecución religiosa contra los sacerdotes, prohibiendo el culto, cerrando iglesias, etc. La gente en general esto no lo vio mal porque la iglesia había sido cómplice de la opresión, de la exacción, de la represión, de las torturas, de las muertes, de la mala vida que llevaban los campesinos. La persecución religiosa siguió después de la muerte de Lenin, cuando tomó el poder Joseph Stalin. En la década de 1920, Stalin decidió que quizás era buena idea derrumbar la Catedral del Cristo Salvador de Moscú e instalar allí una obra más civil, lo que él llamó el Palacio de los Soviets. El Palacio de los Soviets iba a ser un congreso de los diputados, donde, según él, todos los diputados de todas las repúblicas soviéticas se reunirían para diseñar el futuro luminoso del comunismo y las características del hombre nuevo, que se desarrollarían con base en las ideas de Lenin, cuya tumba estaría, por cierto, allí mismo en el Palacio de los Soviets, dirigiendo las ideas de todos. Para deshacerse de la catedral, Stalin decidió nombrar a uno de sus verdugos favoritos, Lázar Moiseyevich Kaganovich, quien estuvo encargado de hacer el inventario de los bienes de la iglesia, de rescatar lo que todavía servía o era valioso y después finalmente de demolerla, cosa que ocurrió el 5 de diciembre de 1931. Por cierto, parte del mármol original de la catedral se utilizó en la construcción de algunas de las fastuosas, verdaderamente impresionantes estaciones del metro de Moscú. Habiendo derrumbado la catedral, en 1923 Stalin convocó a un concurso mundial de arquitectura para definir cómo sería el Palacio de los Soviets. Y a este concurso asistieron algunos de los más grandes nombres de la arquitectura de aquella época, como Le Corbusier, Walter Gropius, Joseph Urban, Erich Mendelsohn y Armando Brassini, junto con los más destacados arquitectos soviéticos como Iván Sholtovsky y Boris Iofan. Para sorpresa de casi nadie, el ganador fue uno de los arquitectos soviéticos, Boris Iofan. Era una impresionante torre de más de 300 metros de altura, coronada por una maravillosa estatua de Lenin, señalando con el brazo levantado al futuro. La estatua le añadía otros 100 metros de altura a la torre. Los cimientos se terminaron de excavar en 1939 y se empezaron a erigir las estructuras de acero que sostendrían la imponente edificación. Pero en 1941 Hitler invadió Rusia y todo el país tuvo que reorientarse hacia la guerra. Las estructuras de acero del Palacio de los Soviets fueron arrancadas para fortalecer las defensas de Moscú, especialmente durante la batalla que se celebró a fines de 1941 y hasta enero de 1942. La guerra, sin embargo, significó otra cosa que tuvo que comprender Stalin. Necesitaba el apoyo de la iglesia. Aunque la gente había de alguna forma permitido que se persiguiera a los que habían sido cómplices de sus opresores, no había perdido la fe religiosa y se necesitaba el ascendiente moral de la iglesia sobre la gente para animar el espíritu popular y patriótico en una guerra que fue tremendamente dolorosa para los países de la Unión Soviética. El patriarca de Moscú, que es el equivalente al Papa en la Iglesia Ortodoxa rusa, decidió que era buena idea olvidarse de los sacerdotes fusilados, de las iglesias quemadas y destruidas y aliarse con Stalin. Si ganaba la guerra, al terminar tendrían un gran ascendiente sobre el devenir político del país y dejaría de haber persecución, y si perdía la guerra Stalin, siempre podían presentarse como lo que habían sido durante años, víctimas del régimen comunista. Derrotado Hitler en 1945 por los aliados, incluida por supuesto la Unión Soviética, la construcción del Palacio de los Soviets ya nunca se reanudó. Stalin murió en 1953 y lo sucedió Nikita Khrushchev, que descubrió horrorizado que los cimientos del Palacio de los Soviets habían sido inundados por el cercano río Moscova. Lo que se le ocurrió entonces fue convertir aquel lugar en la más grande piscina al aire libre de todo el mundo, demostrando cómo se preocupaba el gobierno soviético por dar a los trabajadores instalaciones deportivas sin igual en el resto del planeta. Era una piscina impresionante de 129 metros de diámetro que no duró demasiado tiempo, pero sí para la fotografía de propaganda. En 1970 el gobierno soviético propuso un nuevo concurso arquitectónico para crear un museo en memoria de Lenin, pero la idea tampoco tuvo demasiado recorrido. En 1989 se va derrumbando el Imperio Soviético y su símbolo más potente fue la caída del Muro de Berlín. Muy poco después la Iglesia Ortodoxa rusa pidió permiso de volver a construir la Catedral del Cristo Salvador de Moscú en el mismo lugar, siempre y cuando le devolvieran, por supuesto, el terreno. El permiso lo consiguió Mikhail Gorbachev en 1990. Acto seguido, la Iglesia Ortodoxa rusa convocó a una colecta nacional para tener dinero suficiente para construir la catedral. Porque las iglesias tienen dinero, pero nunca tienen dinero y siempre acaban pidiéndole, sobre todo a los que menos tienen y que ellos lo saben perfectamente, siempre son los que más dan.
El escritor Gregorio Luri cuenta que en 1990-1991 Lázar Moiseyevich Kaganovich, el que había sido encargado de demoler la Catedral de Cristo Salvador, se encontraba recluido en un asilo como el último de los luchadores bolcheviques todavía vivos. Y allí tenía que soportar impotente cómo los otros ancianos se negaban a jugar al dominó con él, lo acusaban de asesino y contribuían con entusiasmo a la colecta popular para la reconstrucción de la Catedral del Cristo Salvador. Kaganovich murió el 25 de julio de 1991 y por pocos meses se ahorró el disgusto de ver cómo en septiembre el Congreso de los Diputados declaraba disuelta la Unión Soviética por la que había luchado. 4 años después, en 1995, comenzó la reconstrucción de la catedral, que fue visitada incluso antes de ser inaugurada por Vladimir Putin, que tiene una relación excelente con Kirill, el actual patriarca de Moscú. La iglesia se consagró finalmente el 19 de agosto del año 2000, 102 años después de la consagración de la catedral original. Al día siguiente fueron allí canonizados como portadores de la pasión, como santos mártires de la Iglesia Ortodoxa rusa, el zar Nicolás II y toda su familia, la zarina Alexandra y sus 5 hijos, Olga, Tatiana, María, Anastasia y Alexei. Esta historia de la Unión Soviética, del zar Kaganovich y de la Catedral del Cristo Salvador es una metáfora válida de cómo han fracasado ciertos intentos de imponer el laicismo y el ateísmo de Estado por la fuerza o por la vía del decreto, de la orden y de las leyes que no se pueden cumplir. La experiencia no es única. La Revolución Francesa ya había pasado por allí persiguiendo sacerdotes, obligándolos a casarse y esforzándose por borrar a la religión y sustituirla por la ciencia y la filosofía, algo que culminó en un esperpéntico festival de la razón que se llevó a cabo en la Catedral de Notre Dame. Y no, la razón no es un sustituto de la religión, la razón es lo que puede servir para ser innecesaria, en todo caso, a la religión. En México, al término de la Revolución de 1910-1921, hubo persecución religiosa, hubo fusilamientos de sacerdotes, prohibición de la celebración de la misa, y todo esto devino en un enfrentamiento armado que fue la Guerra Cristera o Cristiada, que era el colmo después de tantos años de guerra revolucionaria. Yo llegué a ver un ejemplo así en Cuba en 1991-1992. Entre los escritores con los que yo fui a Cuba había un estadounidense que quería relacionarse con los santeros y la operación fue sumamente clandestina y había que ir de noche a La Habana Vieja y entrar por aquellas edificaciones un tanto derruidas para reunirnos con un grupo de santeros. Hoy en día el gobierno cubano no solo sanciona y apoya a los santeros, sino que le da difusión a su letra del año, que son las predicciones que todos los años hacen los santeros para el año y que, como todos los adivinos, fracasan horrorosamente, pero esta vez lo hacen con el apoyo del Partido Comunista Cubano. Al mismo tiempo, la Catedral de La Habana estaba absolutamente abandonada y se decía que ya no había creencias religiosas en Cuba, que solamente la gente muy mayor que recordaba los tiempos anteriores a la revolución iba todavía a la iglesia. Sin embargo, en 1998 Fidel Castro recibió con honores a Juan Pablo II y las estadísticas solo 2 años después, en el 2000, indicaban que el 60% de los cubanos se seguían considerando católicos, solo el 20% se consideraba no religioso o no creyente, 11% participaba de las religiones sincréticas con elementos africanos y 5% pertenecía a otras denominaciones cristianas o protestantes. Las iglesias saben renacer como renació la Catedral de Cristo Salvador. Las iglesias tienen una visión a larguísimo plazo, mientras que las ansias revolucionarias generalmente son cortoplacistas y enormemente fantasiosas. Pero en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, la gente cada vez se ha alejado más de las iglesias tradicionales. Muchos quieren creer que esto se debe al avance de la razón, a la difusión de la ciencia y a la posibilidad de pensar libremente, pero olvidan el elemento que quizás es fundamental y es la erosión del miedo. Los derechos laborales han erosionado el miedo a la miseria familiar. La educación pública y universal ha erosionado el miedo a que tus hijos vivan una vida peor que la tuya, que no tengan oportunidades. La idea de una sanidad pública y universal ha erosionado el miedo a la enfermedad. Las pensiones, los programas de pensiones han erosionado el miedo al desamparo en la vejez. Distintos programas sociales han erosionado el miedo a quedar absolutamente desvalido, a quedar sumido en la marginalidad, al hambre, al frío y al sufrimiento. Y donde no hay miedo, donde se reduce la incertidumbre, donde desaparece el fantasma de la desesperanza, la marginalidad, el sufrimiento, la religión carece de oxígeno, de agua y de abono para florecer. Así como la ciencia ha hecho innecesaria la religión para explicar los grandes misterios del universo,
Las ideas de la Ilustración, las ideas de la justicia, de la solidaridad, de la igualdad, han servido para sacar a la religión de la centralidad de la vida de las sociedades. Dicen que Dios, el Dios que queda, es el Dios de los huecos. Si la ciencia le ha cerrado huecos en la explicación física del universo, los avances sociales, los derechos humanos, le han ido cerrando huecos a las iglesias en la vida social. Curiosamente, quien quizás mejor ha explicado qué significa el laicismo haya sido un papa que odiaba profundamente el laicismo y lo consideraba una peste. Me refiero a Pío XI, que en su encíclica Quas Primas de 1925 dice lo siguiente: se comenzó por negar el imperio de Cristo sobre todas las gentes. Se negó a la Iglesia el derecho, fundado en el derecho del mismo Cristo, de enseñar al género humano, esto es, de dar leyes y de dirigir a los pueblos para conducirlos a la eterna felicidad. Hay que decir que la Iglesia no ha sido muy eficaz conduciendo a ningún pueblo hacia la eterna felicidad, pero Pío XI continúa. Después, poco a poco, la religión cristiana fue igualada con las demás religiones falsas y rebajada indecorosamente al nivel de estas. Traducción: nos dimos cuenta de que todas las religiones son iguales en cuanto a superstición y creencia irracional y ninguna está por encima de las demás. Seguimos. Se la sometió luego al poder civil y a la arbitraria permisión de los gobernantes y magistrados. Es decir, tuvo que responder al poder civil, al poder ciudadano, a la soberanía de la gente. Y sigue, y se avanzó más. Hubo algunos de estos que imaginaron sustituir la religión de Cristo con cierta religión natural, con ciertos sentimientos puramente humanos. Me encanta esto de sentimientos puramente humanos, como si él fuera un ángel o un alien o un gato doméstico, que no son puramente humanos. Pero termina. No faltaron estados que creyeron poder pasarse sin Dios y pusieron su religión en la impiedad y en el desprecio de Dios. Y tiene toda la razón Pío XI. La idea es que ningún Dios, no importa cuál sea el de tu religión, tenga influencia sobre la política, sobre la sociedad, sobre la economía, y que viva solamente dentro de la gente. El laicismo no es un medio, es un fin. El laicismo es el resultado de las acciones que se emprenden para tener una sociedad sin miedo. Esto no quiere decir que no se siga luchando por avanzar en espacios donde es necesario, donde es urgente y donde es viable. Sacar a la religión de las escuelas, sacar los crucifijos de las oficinas públicas, sacar la influencia de la religión, de las iglesias, de la toma de decisiones política, de la toma de decisiones sobre la sociedad, de la acción social para quienes más lo necesitan. Eso se puede y se debe hacer. Pero es importante recordar que la lucha por el laicismo en su visión más amplia, que abarca toda la sociedad y todos sus aspectos, pasa fundamentalmente por el combate al miedo. Somos una especie que nació con miedo, que salió de África con miedo al frío, al hambre, a ser depredado, a ser comida, a no saber cómo iba a ser su vida el día de mañana. Combatir las causas del miedo son quizá la mejor forma de llegar a una sociedad laica, no un laicismo absoluto ni una sociedad de ateos obligatorios, pero sí una en la que los dioses y su molesto club de fans no sean obstáculo para la construcción de una sociedad mejor y más feliz. ¿No cree usted?